El pelinegro deja de lado esos pensamientos cuando escucha pasos. Se apresura en resguardar al ojigris. Theodore estaba dispuesto a entrar, pero el dominante termina abriendo antes. Ambos se enfrascan en una discusión. El duque le recuerda que está dispuesto a proteger al príncipe de todos. Etienne descubre que luego de perder el conocimiento, el más alto lo cuidó y llevó a su habitación, y que Ben lo ayudó para no levantar sospechas. El rubio le increpa su descuido, por lo que, preocupado por las repercusiones de su relación, decide dar por finalizado lo que tienen. Totalmente devastado, el pelinegro acepta su decisión. Ben corre a darle el alcance, el duque y el mayordomo conversan sobre lo acontecido. Lo que estos desconocían es que a la distancia la emperatriz los observaba. Antoine era duramente regañado por su instructora debido a su mala destreza en el baile. Si bien el recesivo estaba allí para darle ánimos, sus pensamientos vuelven a su discusión con Eghard. Trata de convencerse de que lo que hizo fue lo correcto. La llegada de su madre al salón hace que deje atrás tales ideas. La peli plateada pregunta qué tal les iba con los preparativos del Cavaliere. El rubio siente que su progenitora anda extraña y teme que empiece a sospechar de sus planes. La honestidad del menor de los Mateus encanta a la emperatriz, que no duda en halagarlo y aprovecha para avergonzar a su propio hijo. Theodore le recuerda que él puede ser mejor opción que Antoine si le da una oportunidad, pero el ojigris solo lo ignora. El castaño menciona que Richard ha comenzado a asistir a eventos sociales, asombrando a los presentes. Mientras discuten la razón por lo que el más alto haya cambiado, Antoine sugiere inocentemente que todo se deba al interés de Eckhart por el ojigris. La duquesa Saxen regaña a Richard por su poco entusiasmo de venir a dicha reunión. Ambos conversan sobre el cambio de actitud del marqués Mateus al dejar de apoyarlo desde que su hijo se convirtió en el acompañante del príncipe. El duque demuestra un especial interés en la repercusión de esa alianza, generando curiosidad en la peli naranja. Etienne logra distraer a su madre y al castaño cuando trataban de ahondar en el comentario del pelirrojo. Una vez a solas, el más bajo le pregunta a Antoine cuánto sabe sobre su vínculo con el duque. El pelirrojo, presintiendo un gran regaño, se disculpa llorando por hablar imprudentemente sobre la tensa relación que había entre ellos hasta el extremo de odiarse. Etienne estaba dispuesto a corregirlo, pero por mantener apariencias afirma que se detestaban debido a su rivalidad por la sucesión al trono. El menor de los Mateus confiesa que sospecha de los sentimientos del pelinegro basándose en el comportamiento de este, además que fue testigo de cada carta que le envió al príncipe en su época de entrenamiento. El rubio niega cualquier posibilidad de sentimientos entre ellos. La sincera conversación permite que Antoine revele que fue adoptado por los Mateus y debido a la falta de un omega dominante en su linaje, su crianza fue estricta. Nuevamente se disculpa por incomodar y se ofrece en aclarar el malentendido con la emperatriz. Etienne le dice que no es necesario. Cuando el joven noble le pregunta por el destino de aquellas cartas, el ojigris miente y dice que las tiró hace mucho. Solo en su habitación, el rubio relee las misivas con nostalgia. Con pesar, termina lanzándolas al fuego. Si está decidido a destruir la casa Harris, debe cortar todo vínculo emocional. Leona furiosa interroga al pelimarrón, lo acusa de traicionar a la corona y de conspirar junto a Eckhart. A pesar de que el mayordomo niegue tales cargos, la mayor parece dispuesta a hacerle daño. No le basta con solo golpear a Ben, sino que también lo castiga marcándolo con un fierro caliente. Para la peli plateada, tal acto cruel permitirá que un sirviente aprenda su lección. Faltando poco para la fiesta, el rubio se empieza a preocupar por la ausencia del pelimarrón. Debido a la urgencia, toma rápido una de las bolsas que solía prepararle su mayordomo con sus medicamentos. Antoine se siente nervioso por la presión del evento. El más bajo lo anima, recordándole su esfuerzo y cuánto confía en él. La aparición de Richard causó revuelo entre los invitados y comentarios divididos. Si bien el más bajo trata de ignorarlo, el ojiazul le deja en claro que solo asistió para verlo. El conde Otis minimiza la presencia del príncipe. Este decide intervenir, demostrando que no debe subestimarlo. Lord Bassett aplaude su forma educada de responder. Se gana la simpatía entre los nobles, quienes empiezan a considerarlo una gran opción como monarca.
Notando que el efecto de su medicamento estaba menguando, decide tomar este, pero al revisar la bolsa descubre que tomó la de la dosis equivocada. Cuando creía todo perdido, Theodore aparece con otra bolsa en sus manos. El más bajo estaba dispuesto a recibir lo que le ofrecía, pero decide rechazarlo cuando el castaño empieza a indagar respecto a lo que consumía. Etienne opta por mantenerse al lado de Antoine, ya que entre omegas nadie podrá detectar sus feromonas. En el evento se discute sobre una peligrosa sustancia conocida como lágrima dorada, generando un debate entre algunos nobles. Algunos culpan de ello a los plebeyos, mientras otros señalan que el estupefaciente afecta a todas las clases sociales, lo que causa que Theodore y Richard se enfrasquen en una discusión. El Ojigris interviene poniendo un paro a la discusión. Eckhart percibe el aroma del más bajo. Temiendo que éste se encuentre en riesgo, actúa inesperadamente provocando una intensa liberación de sus feromonas alfa, afectando a casi todos los presentes. A pesar de la advertencia de Theodore, el rubio decide hacerse cargo y sacar al más alto del recinto para evitar más problemas. El ojiazul confiesa que hizo tal imprudencia para que no detectaran su aroma. El príncipe, conmovido, siguiendo sus instintos, besa al duque. La pareja no puede apagar la pasión encendida entre ellos. El rubio le pide detenerse debido a la presencia de guardias muy cerca de allí. Aprovechan para aclarar malentendidos. Etienne se disculpa por la forma en cómo lo trató días antes, lamentando no poder darle una relación pública. Tal confesión lleva al alfa a besar al más bajo. Algunos soldados escuchan ruidos provenientes del almacén, suponen que se trataba de animales, sin pensar que se trataba del príncipe y el duque Eckhart, quienes presas de las sensaciones se entregaban a algo más profundo. Felizmente los guardias eran betas por lo que no detectan sus feromonas. A pesar del temor de ser descubiertos, ambos hacen todo lo posible por emitir el mínimo ruido. Luego de prepararlo, Richard se dedica a proporcionarle la mayor de las sensaciones. Una vez llegan a su límite, el Ojigris le recuerda que deben apresurarse. Richard parece dispuesto a continuar, ya que su cuerpo vuelve a despertar. El más bajo no puede evitar dejarse llevar una vez más. El contacto pasional ayudó a aliviar los malestares en el más bajo, por lo que la pareja comparte unos minutos más de mimos hasta la hora de irse. Richard insiste en acompañarlo debido a que era muy tarde, proposición que el rubio rechaza para evitar sospechas. Sus voces alertan a los guardias, quienes al encontrarlos no dudan en correr el rumor de lo que vieron. Saxon le pregunta a Ojigris sobre el tema. Este avergonzado no sabe qué responder. Ambos conversan sobre la sanción que recibiría el pelín negro por su imprudencia y que ello generó una ventaja para la emperatriz. Edwin amonesta al más alto. El pelín negro reconoce su error, pero no se arrepiente de lo que hizo. El mayor lo regaña no solo por los daños ocasionados, sino porque comprometió su deber como gobernante, dificultando la investigación sobre la sustancia. Richard y el príncipe se reúnen para decidir cómo proceder. Debido a la falta de recursos para la investigación, el príncipe se ofrece en ayudarlo. El duque, con un beso, declina la oferta. Cuando el Ojigris intentaba seguir al dominante, se encuentra con Theodore, quien le advierte que tenga precaución con el ojiazul, ya que podría hacerle daño. A pesar de tener dudas, el ojiverde le revela uno de los secretos que la emperatriz le pidió guardar, por lo que lo guía hacia un calabozo, en donde yacía Ben. Con desesperación, el más bajo corre a socorrerlo. Etienne trata de reanimar a su mayordomo, pero sus esfuerzos son en vano. Theodore le pregunta por qué ayudaba a un traidor. El rubio molesto le exige que lo ayude, pero poco a poco su voz se va desvaneciendo. Despierta en un lugar extraño. No tarda en aparecer el pelinegro. El más alto lo convence de digerir algo antes de ver a Ben. La pareja se reúne con los otros miembros de la brigada. Juntos planean qué acciones tomar ahora que conocen hasta dónde puede llegar el poder de la emperatriz y sus aliados. El más bajo se muestra decidido a actuar sin importar el peligro latente. Disfrazado y en compañía de Eckhart, van a donde tenían a su mayordomo. Celedine le revela que habían aplicado sobre el pelín marrón un método de tortura que combina veneno con alquimia, una técnica ancestral de los Harris. Ben corre el riesgo de quedarse ciego y sordo.
el ojigris se compromete en conseguir los ingredientes para su tratamiento. Mientras visita una botica, un aroma especial llama su atención. El vendedor le ofrece probarse. Este era perfume para omegas de la casa Otis. El aroma rociado sobre el más bajo llama la atención de unos sujetos, quienes tienen malas intenciones para con este. Por fortuna el duque aparece a tiempo y logra alejarlo de aquel callejón. Juntos buscan una nueva botica. Leona había permitido que el menor de los Mateus organizara una reunión de omegas en el palacio. Algunas de las invitadas sugieren un futuro compromiso entre el príncipe y Antoine. El pelirrojo lo acompaña a tomar aire, de paso se disculpa por interrumpir su siesta. Ambos conversan sobre lo difícil que es lidiar con aristócratas. El rubio le aconseja ser él mismo. Rayan le cuenta los detalles detrás del compromiso entre el conde Otis y Lady Valois. El primero buscaba un heredero para mantener su fortuna, mientras que la noble era usada como moneda de cambio porque su padre quedó en bancarrota. A pesar del riesgo, Etienne visita Logia Azul en la base de la brigada, le entrega una muestra de dicho perfume y le revela sus sospechas sobre la relación entre los Harris, Otis y las sustancias. El alfa decide probarlo en ambos. La atmósfera se vuelve intensa, aturdiendo sus sentidos. Concluyen que el perfume más la exaltación de un alfa dominante eran los ingredientes básicos detrás de la elaboración del famoso estupefaciente prohibido. Ahora que ya conocían quienes estaban involucrados detrás de dicho delito, debían buscar las pruebas necesarias. Etienne asiste a la fiesta de compromiso del conde Otis. A pesar de que el anfitrión lo hace sentir como en casa, ese trato incomoda al más bajo. Empatiza con Lady Valois por su terrible destino. Nota que esta era consolada por una joven. Antoine le revela que aquella al lado de la noble en realidad era su amante. La emperatriz lo presiona para que interactúe más con el conde. Leona lo amenaza señalando que sabía que tenía escondido a Ben. Al ojigris no le queda más que actuar. Se siente emocionalmente agotado. Theodore le pregunta si se encontraba mal. El príncipe le increpa su lealtad hacia su madre, a lo que el ojiverde, sin responder, lo lleva a una habitación. El castaño lo ayuda con su ropa que le dificulta respirar. Antes de irse le recuerda que ambos eran parte del juego de la peli plateada, por lo que le recomienda ser precavido. El recesivo escucha un ruido. Encuentra detrás de las cortinas a Lady Valois y a su amante. Piden disculpas por la intromisión. El más bajo no sabe cómo reaccionar ante ello. Etienne no juzga a las mujeres, pero las regaña por no luchar por su amor. Lady Valois explica que intentó oponerse, pero no tenía más opciones para salvar a su familia de la ruina. La brigada realiza un operativo a una fábrica clandestina. En un trabajo en conjunto logran reducir a parte de la banda delictiva. En dicho lugar encuentran un nicho de personas dependientes a sustancias ilícitas. Richard descubre una pista que le advierte que el príncipe corre peligro. El rubio admira a la valiente noble, ya que, a comparación suya, él se sentía un cobarde. El conde Otis le revela que es intocable gracias a la protección de los Harris. Asimismo, le entrega un perfume que lo aturde. Cuando el Omega regresa al carruaje, la emperatriz nota que a este le ocurre algo. Mientras regresaban al palacio, Leona se la pasa criticando al conde Otis y al pelinegro. Aprovecha para reprochar a su hijo por ser capaz de pelearse con ella con tal de defender a su mayordomo. Etienne hace mención del perfume que Otis comercializaba. Ello alarma a la emperatriz, lo que le confirma que ella sabía de la comercialización de este peligroso producto. El príncipe la confronta por dañarlo físicamente para ocultar su segundo género. Esto genera que la peli plateada explote, que lo termina lanzando del carruaje, llamándolo malagradecido. Etienne rechaza volver con su madre y huye hacia el bosque. Leona ordena a Theodore traerlo de vuelta. Justo cuando Richard llega al palacio preocupado por el más bajo, aparece el castaño con el príncipe, quien al reconocer al duque, no duda en lanzarse a sus brazos en busca de protección. Para evitar hablar de lo sucedido hace poco con su madre, de regreso de la fiesta del conde Otis, Etienne invita al pelinegro a bañarse con él. El duque le cuenta sobre la red ilegal que comercializaba inhibidores que acababan de desarticular, mas no de la nota que halló, y le hizo preocuparse sobre el peligro que el príncipe corría.
Etienne le pide que lo anude y marque, pero el alfa se niega porque ello cambiaría sus vidas y complicaría la investigación. Aún así, le promete que esa noche lo complacerá. Así lo hace, dejándose llevar por el deseo. El emperador Edwin felicita a Richard por el éxito de la operación y promete ayudarlo en su investigación. Leona observa molesta porque sus planes peligran. El pelinegro logra convencer a la emperatriz para conversar. Ante la habilidad del duque de defenderse de toda ofensa suya, la peliplateada le revela que sabía del amorío que tenía con su hijo, por lo que le advierte con desterrarlo si falla en no encontrar culpables en su investigación. De camino a la ciudad, Etienne conversa con Celedine sobre su plan de investigación, ya que esta era su oportunidad de recolectar datos. El rubio, en nombre del emperador, designa a Richard como jefe de investigaciones para crímenes sin importar el estatus social. Mientras la pareja recorría la ciudad, un grupo de ciudadanos se acercó para hacerles llegar sus denuncias. Ante la intención de Etienne de revisar sus casos, más personas quieren ser escuchadas. Richard interviene calmando al tumulto, organizando sus peticiones. El príncipe confiesa que, si bien antes quería huir, no es el único que sufre y que desea ayudar a su pueblo. Sus palabras conmueven a Richard, que no dudó en abrazarlo, compartiendo una tarde juntos. El Omega y Celedine van al local de venta de píldoras alucinógenas. Al principio, la joven que atendía se negaba a atenderlos, pero basta que presenten el collar de Rayyan para hacerlos pasar. Descubren que allí funciona un local de distribución de estupefacientes. La encargada les revela que ciertos nobles, en especial los Harris, estaban detrás de la producción. Si bien no llegaron a conseguir evidencia, el príncipe y su médico deciden que lo mejor es salir pronto de allí para reportar lo que descubrieron. El boticario de la perfumería se ofreció a llevarlos a un lugar seguro, pero este operaba con una red de capturadores de omegas, quienes los terminan llevando presos. Etienne, preocupado por Celedine, trata de conciliar, pero los sujetos revelan sus planes, comercializarlo por ser un dominante. Richard logra dar con el almacén, llega a tiempo para rescatar al más bajo, no sin antes deshacerse de los cretinos que se atrevieron a tocarlo. Esa cruda escena despierta recuerdos de su infancia, de cuando Leona desapareció a su niñera por protegerlo. Desesperado le pide al más alto detenerse. Etienne lo reprende. No le había dado orden de aniquilarlos porque necesitaban a los sujetos para obtener información de los omegas comercializados. El duque justifica sus acciones indicando que actuó así para protegerlo. El príncipe se deprime ante lo sucedido. Ben lo cuida a pesar de sus limitaciones. La brigada presenta los cargos, con lo que logran desmantelar la red de comercio ilegal de estupefacientes dirigida por el conde Otis, quien finalmente es ejecutado por sus crímenes. Tras esa discusión, la relación entre ellos fue tensa. Aún así, el duque le hace llegar su condecoración por considerarlo un logro mutuo. La conversación es breve porque el más bajo tenía que verse con su nuevo entrenador de esgrima. Grande es su sorpresa al descubrir que este resulta ser Theodore. Tras una intensa sesión de entrenamiento, el castaño critica cada movimiento del príncipe, mientras que Etienne se frustra por la actitud arrogante de su maestro. Recordándose que no debe dejarse amedrentar por nadie, logra derribar a Theodore con una patada, lo que es reconocido por su maestro. El consejero real le recuerda cuando lo rescató de caer tras su discusión con la emperatriz, por lo que le enseña técnicas de defensa y control con la espada. La sesión se ve interrumpida por Richard, quien cuestiona la legitimidad de Theodore como instructor. Esto provoca un enfrentamiento verbal entre los alfas, con Etienne finalmente interviniendo para detener la pelea. El castaño le informa a Leona del progreso del príncipe, aunque lamenta la intervención de Eckhart. La emperatriz asegura que hará todo lo posible para mantener a su hijo y al duque separados. Los nuevos mucamos despiertan a Etienne, revelándole que ese día la peliplateada planeaba anunciar el compromiso suyo con Antoine, dejándolo sorprendido. Mientras sus nuevos sirvientes lo ayudan a prepararse, se siente molesto porque su mayordomo habitual, Ben, está enfermo y haya sido reemplazado por alguien menos competente. Nota la ausencia de Richard en la lista de audiencias, lo que supone que se debe a la última discusión que tuvieron tras el entrenamiento con Theodore. Leona le insiste en aceptar el compromiso con el pelirrojo por los beneficios a futuro, a pesar de la negativa de este. Etienne le comenta que no es momento de celebrar, pero la emperatriz asegura que un desfile y fiesta calmarán a la gente.
El Omega nota que el pelinegro mantiene una actitud distante, rechazando su invitación, lo cual también llama la atención de Saxon, quien le revela que Richard siempre ha buscado su atención. El duque jugaba a las cartas con unos nobles, a quienes les termina ganando. Descubre al príncipe espiando entre las cortinas, le pregunta qué es lo que estaba haciendo. Tras las advertencias de la emperatriz, teme que si descubren su relación, el más bajo corre riesgo, por eso decide alejarse. Etienne se siente traicionado, por lo que orgulloso indica que no lo necesita. El heredero decide conversar sobre su compromiso. Los ideales de ambos son muy distintos. Mientras Antoine cree que un Omega está en el deber de obedecer y asegurar el linaje, para Etienne no se puede vivir a base de expectativas de otros. Esta discrepancia deja al menor de los Mateus devastado. El rubio expresa a los demás nobles su idea de que los Omegas puedan ocupar cargos oficiales según sus habilidades. Ello provoca rechazo inmediato, ya que algunos piensan que los Omegas solo existen para procrear. El marqués Mateus alaba la propuesta del príncipe, pues la considera novedosa e interesante, a lo que Richard afirma que todos deberían tener la oportunidad de desarrollar sus talentos sin importar su género, pero advierte que hay riesgos si los Omegas ocupan puestos importantes. Las palabras del pelinegro enojan al más bajo por su repercusión, porque se siente ignorado y ninguneado. El marqués Mateus y Richard conversan sobre el tema debate. Reconocen la importancia de las palabras del heredero a futuro. Lo que levanta preocupación en el duque es la noticia del compromiso entre Antoine y Etienne. Theodore le expresa al príncipe su apoyo, confesando que también desea hacer notar la injusticia que sufren los Omegas. El castaño le cuenta que se puede lograr cambios reales si se usa poder y manipulación, algo que el Omega siente que no es el método correcto. Richard va en busca del más bajo por respuestas. Celoso le pregunta si era verdad lo de su compromiso. Después de discutir, aclaran malentendidos, en donde ambos expresan lo mucho que se aman. El rubio decide dejar de lado sus miedos y solo por esa noche entregarse a la persona que más ama. Esa noche la pareja se entrega en cuerpo y alma. Si bien Richard al principio se muestra posesivo con el rubio, finalmente se da cuenta de que revelar su vínculo podría causarles problemas. Leona consiguió un nuevo amante, el reciente ganador del torneo de artes marciales. El apego e intensidad del joven hace que la emperatriz lo trate con indiferencia, dejándole claro que solo es una relación de una noche y que no está cualificado para aspirar a más. Antoine enfrenta la presión familiar, ya que su padre, el marqués Mateus, insiste en que debe casarse con Etienne, porque ese matrimonio consolidará la caída de los Harrys. En búsqueda de respuestas, el pelirrojo intentó hablar con el príncipe, pero grande es su sorpresa al encontrar a Richard en la habitación de este, generando más tensión y desconcierto en el Omega. Etienne despierta en brazos del duque, quien celebra internamente que por fin aclararon las cosas y pueden volver a amarse, en secreto por seguridad, como siempre. Mientras el pelinegro se dedicaba a asear y cuidar del más bajo, alguien tocó la puerta. Resulta ser Antoine, quien no duda en confrontarlo, indicando que él tenía derechos con el príncipe como futuro prometido de este. Pero el alfa lo humilla, dejándole en claro que el único al que el rubio va a amar es a él. Tras los rezagos de la noche anterior, el más bajo y el duque comparten miradas cómplices. Antoine se deprime por lo sucedido, tanto así que se niega a comer porque se siente traicionado y decepcionado. La pareja conversa e intercambia información sobre el trato que reciben los Omegas en la sociedad, ya que estos comprenden la mayor parte de los jóvenes desaparecidos, cifra que aumenta y se agrava día a día. En una reunión con nobles, Etienne defiende la idea de unificar leyes imperiales y nobiliarias, para así proteger de arbitrariedades a los plebeyos. La mayoría está en contra porque defienden su autonomía territorial. Richard respalda al príncipe, causando molestia entre los presentes. A solas, ambos comparten una pequeña práctica de baile, aunque tuvieron dificultades para sincronizarse. El príncipe expresa su preocupación porque Antoine lo anda ignorando. El pelinegro lo tranquiliza restando importancia al asunto. Leona visita al pelirrojo, preocupada por su situación. Antoine le pregunta si es verdad que el rubio oculta algo más que un simple secreto. La emperatriz se muestra furiosa al descubrir que el pelinegro ha estado frecuentando la habitación de su hijo sin supervisión alguna.
por lo que castiga severamente a las mucamas encargadas de vigilar, no solo usando sus feromonas dominantes, sino también un látigo de espinas. Leona le advierte a su hermano que debe resolver los asuntos de la mina si no quiere perder los beneficios ganados. Ryan le advierte sobre el peligro que significa el rubio para sus planes. La peli plateada indica que lo sabe, solo que debe trazar un plan para manejarlo. Richard practicaba puntería con aves mágicas con otros nobles. Leona se les une. Le propone al duque una competencia de caza, ofreciendo como premio tener a Etienne si gana, lo que deja a Richard indeciso. Richard acepta el desafío de capturar un ciervo mágico, a pesar de las advertencias de su vicecomandante. Durante la caza, Richard demuestra su habilidad y logra superar a la emperatriz. La tensión entre ellos aumenta porque mientras Leona busca controlar a Etienne, Richard lucha por su bienestar. Antoine se niega a asistir a reuniones importantes al lado del rubio, porque se siente decepcionado por su traición. El príncipe se disculpa y logra convencerlo de que lo acompañe al baile de máscaras. Ya listo para la fiesta, Etienne va a darle el encuentro a su compañero pensando que se trataba del pelirrojo. Grande es su sorpresa al encontrar a Richard esperando por él. En la fiesta de máscaras, muchos de los invitados se disfrazan tanto de Richard como del príncipe, lo que molesta a este último por temor a que la gente sospeche de su relación con el más alto. Theodore le avisa que la emperatriz lo estaba buscando con urgencia. Leona ha estado perdiendo su poder como dominante. Esto es criticado por el patriarca de los Harris, quien le recuerda que el más bajo debe buscar un alfa para asegurar la casa y el linaje. La peli plateada se negaba a esa idea. No quería que su hijo termine atado a alguien más que no sea ella. Leona recuerda cuando el peli negro rechazó aliarse con ella, hasta la acusó de no querer a Etienne y de solo verlo como herramienta. Indignada promete vengarse. Apenas el rubio entra a su habitación, la emperatriz le suplica que deje su amorío con el duque. La peli plateada advierte a su hijo de exponerlo públicamente como Omega si no la obedece. Richard descubre una bofetada en el rostro del más bajo. Cuando le estaba preguntando sobre ello, el rubio lo distrae pidiéndole que lo bese y lo haga suyo. El amante de la emperatriz le cuenta a esta sobre el rumor de que el marqués Mateus y el duque están preparando una rebelión para llevarse al príncipe. Aristócratas inversionistas exigen a Ryan avances en la producción de cobalto, pero los problemas locales en las minas no le permiten al peliplateado poder apagar los rumores de posibles estafas. Otros nobles y el marqués Mateus comentan la falta de competencia de los Harris para manejar la nación. Uno de ellos menciona que la única forma de derrocar a estos es con el matrimonio del pelirrojo y Etienne. Richard se niega a apoyar esa alianza, reiterando su lealtad al heredero. Mateus duda de la capacidad del rubio como gobernante. El duque afirma con seguridad que el príncipe puede lograrlo sin problema. Al conversar con el pelirrojo, Etienne intenta sincerarse pero no puede. Antoine le advierte del plan de su padre. Antes de irse, admite que fue ingenuo al pensar que el príncipe podría corresponderle. Un nuevo informante le advierte a la emperatriz que el marqués ha estado divulgando rumores de los tratos ilícitos entre Ryan y el conde Otis. Leona planea cómo atacar a los Mateus con el más débil de ellos, Antoine. El rubio sospecha de los planes maquiavélicos de su madre, por lo que desesperado busca al pelirrojo. Lo encuentra a este recibiendo una copa que la emperatriz había alterado con una sustancia. Etienne interviene arrebatándole la copa y bebiéndola. El pelinegro presencia cómo su ser amado pierde el conocimiento y cae al suelo. En las minas de la ciudad de Merkel, los trabajadores oyen nuevamente extraños ruidos en la montaña. Suponen que se debe a los explosivos usados. Cuando se disponen a irse, una bestia mágica despierta provocando el pánico del campamento. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber cuando suba videos, tenga anuncios importantes o para participar en encuestas.
Una mención especial a los miembros del canal: Naivi Salva, Ricardo Cortés, Isabelita, Ruth Pimentel, Cristina, Ana Patricia, Esmeralda Martínez, Morena Cadena, Diana Pérez, Fer Hernández, Kerfe Ramos, Alexandra, Esperanza Solorzano, Juliana Torres, Wendy Fierro, Ángel Hernández, Correo Nuevo, JCX, Catalina Cádiz, Cristina Cadena, Benjamín Bellos, Heidi Ramírez, Valentina Trujillo, Pistacho, Elda Díaz, Taeju Sim, Jack y Perú, Sonic Gamebreaker, Ana Victoria, Juanca, Benja 2012, Bani 13, Tamara Cáceres, Moonshadow, Norma Sánchez,